Hoy les voy a enseñar cómo hacer esto de aquí una obra de arte que vas a poder vender utilizando aerógrafos. Te voy a dar unos trucos que a mí me han funcionado muy bien para pintar y vamos a ver si este producto nos sirve para crear un arte de bastante calidad. Tutorial súper rápido. Pega planchas de poliuretano, haz un diseño orgánico y recorta hasta darle forma. Usa primer y cúbrelo con esta masa. Suaviza con una brocha mojada. Pinta el color base y utiliza un aerógrafo con colores fluorescentes para darle este efecto. En redes sociales podemos ver a este artista que utiliza textura y colores fluorescentes para hacer su obra. Yo no sé cuál es la técnica que él utiliza, pero yo les puedo enseñar la técnica que yo utilizaría para realizar obras similares. Esto te va a ayudar para que puedas crear tus propias obras y así puedas venderlas y generar dinero. Lo que vamos a utilizar es un panel de drywall. Vamos a utilizar espuma de poliuretano, que puedes encontrarlo como insulación, joint compound, aerógrafo, primer, una lija. Y con eso vamos a sacar esta obra de arte. Para la base voy a usar esto que es drywall. Súper simple, hice 2 capas para que tenga más cuerpo. Y aquí la espuma de poliuretano que es insulación. Lo vamos a poner aquí en la mitad y empezar a darle forma por aquí. Y para cortarlo tenemos este aparatito que se calienta y le podemos ir dando formas así a lo que queremos. Bueno, y así de simple vamos a dibujar aquí unas formas, una textura que queramos y vamos a empezar. Bueno, aquí voy a pegar estos bloques de poliuretano encima para darle más tridimensionalidad. Este producto es súper bueno, es para las ventanas. Con esto vamos a poder unir 2 piezas diferentes y queda súper bien, súper firme. Entonces utilicemos esto. Agitemos bien. Utilizar un poquito de esto. Solo un poquito. Bueno, por ahí. Vamos igual acá. Quito un poquito. No exageres. Por aquí. Aquí limpiamos estos excedentes. Además, no tienes que romperte mucho la cabeza. Solo trata de hacer curvas o si quieres líneas rectas. Algo súper aleatorio. Y vamos a dibujar nuestra textura con un marcador. Le mandamos curva por ahí. Por acá. Conectamos nuestro cortador de espuma, ponemos a un nivel de calor medio y empezamos a cortar. Recuerda hacer esto en un lugar con mucha ventilación. Para la base estoy utilizando paneles de yeso. Pueden ver, puse aquí para hacerle más resistentes tiras. Son prácticamente 2 paneles, pero que a los lados nos queda un poquito feo, así que le vamos a mejorar aquí cortándole y poniendo joint compound a los alrededores, luego lijando para que quede bien plano. Primero lo que voy a hacer es cortar los ejes que están como que salidos, tienen muchos defectos. Para eso solo voy a utilizar una navaja bien fina, ir cortando despacito. Aquí ponemos un poquito de edges. Vamos aplicando un poquito para que absorba y se pueda pegar mejor. Esto está bien aguado. El panel, como es de yeso, va absorbiendo esto y va a tener una mejor adherencia. La movemos acá igual. Eso sí, le vamos agregando nuestra mezcla hasta que absorba bien. Y cuando esté más cremosito, le vamos aplicando aquí para hacerle súper planito y toma tu tiempo para hacer los detalles y cada cosa lo mejor posible. Entonces, teniendo aquí una base bonita, le va a dar ese efecto de que cuesta más. Una vez que esté completamente seco, debemos lijar con una lija 200 hasta que toda la superficie esté plana. Para limpiar el polvo, una aspiradora y un trapito húmedo. Usar primer es lo mejor que puedes hacer antes de pintar para que la pintura se adhiera mejor. Yo utilicé pintura negra brillante. Tú puedes usar cualquier color. Mientras se seca nuestra base vamos a lijar bastante, así que vamos a utilizar esta máscara para no tener problemas con el polvo. Algo así tenemos nuestro diseño, nuestra arte, nuestra obra. Aquí hay que tenerle paciencia y lijarle bastante, más o menos que quede como esta parte de aquí. Usemos guantes, máscara, gafas, todo lo que tengamos.
Este paso es muy importante. Cuando ya esté lijado debes usar primer. Usa al menos 2 capas. Cúbrelo muy bien. Y luego dale una lijada más para dejarlo súper suave. Aquí podrías pintarlo directamente o puedes usar nuestra masa para darle más formas. Para hacer nuestra masa necesitas joint compound y agua. No lo hagas muy aguado o muy seca, más o menos como lo ves aquí. Aplica esta masa por todas partes poco a poco y cuando ya esté todo cubierto, suavízalo con una brocha o pincel mojado de cerdas suaves. Espera unos minutos y vuelve a pasar el pincel mojado, ya que la masa al secarse se va poniendo más dura y déjalo secar por varias horas. Bueno, una vez que esto está seco y duro como una roca, lo que tenemos que hacer es lijar hasta que todo quede súper smooth. Y luego ya cuando tengamos todo eso le vamos a pasar primer y ahí sí le pintamos. Pero por ahora está ya casi terminado nuestro proyecto. Si quieres acelerar el proceso de secado, puedes utilizar una pistola de calor. Y una vez completamente seco, podemos dar la lijada final. Este es el paso más demorado, así que debes ser paciente. Lija y lija y lija hasta que todo esté suave. Una vez que esté lijado se verá algo así. Si te quedó alguna falla, puedes utilizar la masa para rellenarlo y lijar nuevamente. Ahora lo que tenemos que hacer es utilizar nuevamente primer para que esté listo para pintar. Yo escogí este color amarillo verdoso, fluorescente, para que sea el color principal. Estoy utilizando pintura acrílica y pintura de aerógrafo. Para darle ese acabado genial que juega con la morfología de esta textura, vamos a usar un aerógrafo. Conseguí este aerógrafo de Gallery, que viene en un packaging bien bonito. Este aerógrafo es mi favorito y es de súper buena calidad. Primero, vamos a sacar la punta de 0,2 milímetros y ponemos la de 0,5 milímetros. Para eso necesitamos quitar este tornillo. Sacamos con mucho cuidado la aguja. Cambiamos el cabezal y ponemos la de 0,5. Debes apretarlo para que funcione el aerógrafo. Ponemos la aguja suavemente hasta que sientas que ya llegó a su punto. No presiones muy fuerte, ya que puedes dañar el cabezal. Asegura la aguja con el tornillo e instala el resto de piezas y estará listo para usar. Aquí tengo otro aerógrafo de la misma marca Gallery. Estos aerógrafos están geniales, me gustan mucho, ya que son de buena calidad y pintan muy bien. Te recomiendo que practiques líneas, círculos y puntos para que te adaptes al aerógrafo. Siempre mantén el aire activado para evitar que la pintura se quede en la aguja. Para activar el aire, debes presionar para abajo el gatillo. Manténlo así casi siempre y cuando quieras pintar, jálalo hacia atrás. Mientras más lo jales, más pintura. Mantén el aire del compresor alrededor de 20 a 30 psi. Dependiendo lo que vas a pintar. Si ves burbujas, significa que el aerógrafo está tapado. Las posibles causas son pintura muy gruesa, cabezal mal montado, la aguja está mal montada, la aguja está sucia, etc. Por ejemplo, si nos pasa esto, significa que la tinta está demasiado aguada o te acercaste mucho al papel y dejaste presionado por bastante tiempo y toda la pintura se acumula y después se va por los lados. Lo que queremos es algo así. La pintura se desaparece, no sabemos dónde desaparece, pero sí sabemos dónde empieza, desde aquí del centro y va desapareciendo. Los puntitos que vemos es por la textura del papel, pero nosotros queremos alcanzar esta apariencia, se difumina súper bien. Y acá, lo que significa que la punta del airbrush ya se llenó de impurezas, de tinta, se está secando justo en la aguja de nuestro aerógrafo. Para evitar esto necesitamos limpiar. También si tenemos esto puede ser que nuestra pintura esté muy gruesa, entonces tenemos que diluirla con agua o con thinners dependiendo qué pintura estamos utilizando. Una línea más o menos así es la que debemos de conseguir. Si vemos así puntitos, cuando hacemos las líneas, aquí dejó de hacer la línea y continuó, que realmente el aerógrafo ya se tapó por la tinta, nos da líneas muy malas. Si estás viendo estos problemas, la mayoría de veces es el problema de la tinta. Para evitar todo esto, lo único que tenemos que hacer es tener a la tinta súper suave para que el aerógrafo pinte bien. Entonces tenemos que diluirle. Usar plantillas. Por ejemplo, voy a hacer un círculo. Usas aquí como eje este dedo. Le pones a tu mano súper firme y solo das vuelta el papel. Ya tenemos un círculo. Este círculo le vamos a hacer plantilla, le vamos a cortar por aquí. Practica haciendo formas y sombras. En aerografía se utiliza mucho el stencil o plantillas. Así puedes hacer plantillas para practicar tu control con la mano.
Con esta plantilla solo necesitas dar sombras y en menos de 10 segundos tienes una esfera. Lo que no me gusta de este aerógrafo es que me duele mucho el dedo por usarlo mucho tiempo. Por eso mi favorito es este aerógrafo de aquí, que tiene el gatillo muy ergonómico. Podría pasar muchas horas pintando sin sentir dolor. Si quieres adquirir estos productos, te dejo el link que contiene 10% de descuento. Y recuerda limpiar muy bien, pero muy bien. Utiliza abundante agua, un pincel y limpiador de airbrush. Toma todo el tiempo que necesites, ya que esto es vital para el correcto funcionamiento del aerógrafo. Bueno, después de tanto lijar, poner primer, lijar de nuevo, poner pintura y todo, nos va a quedar algo así. Es súper liviano, se ve bonito. Tenemos que darle más efectos con el aerógrafo. Le vamos poniendo aquí pintura y va a quedar súper chévere. El siguiente paso es utilizar el aerógrafo. Pueden ver de nuevo los tips de aerógrafo que les dejé. Y vamos a empezar solo a pintar los lados para darle ese efecto de luz y sombra con los colores. Y prácticamente ya estaría lista la obra después de esto. El paso más importante es la pintura, lo que vamos a hacer ahorita. Aquí tengo el aerógrafo, ya le puse con pintura y vamos a ver cómo queda. Pinta el perímetro de tu obra en uno o dos lados y trata de hacer que la pintura se difumine. Mientras más cerca de la base, más color. El aerógrafo nos ayuda a llegar a los lugares más difíciles y nos da mucho control donde queremos pintar. Luego, utiliza otro color que contraste el color previamente utilizado. Recuerda pintar los lados contrarios para darle ese efecto tan llamativo. Ya tenemos nuestra base lista. Miren, está brillando. Utilicé pintura a base de aceite. Miren cómo brilla, ya está seco. Y así quedó nuestra textura, nuestra obra. Miren qué bonito los colores. Y esto ya solo falta que le peguemos aquí y estaría listo para colgar en la pared. Utiliza cualquier tipo de adhesivo. Yo utilizo espuma de poliuretano, ya que es muy versátil. Aplica en el reverso de tu textura y ponlo en la base. Déjalo secar y estará listo para colgar en la pared o para que le des más detalles personalizados. Aquí te dejo unas tomas finales de la obra. Espero que te haya gustado el video. No te olvides de suscribir y envía este video a alguien que quiera aprender a hacer arte. Nos vemos en el siguiente video. Bye.